Qué grato podernos ver y encontrar. Abre tu Biblia, por favor, al libro de Tito, que es el santo más pequeño de la Biblia. Qué grato. Este tema nos ha demorado, nos ha tomado tiempo. Y es un tema complejo, pero a la vez imprescindible, es vital. Porque este tema es el propósito de la razón de la iglesia, del por qué tú y yo somos creyentes. ¿Cómo es que podremos caminar y continuar? ¿Cómo saber que estoy en la iglesia correcta? ¿Cómo entender si lo que escucho, lo que recibo es la enseñanza apropiada? ¿Realmente tendremos un manual, una declaración que nos indique qué creer, qué pensar, cómo meditar, de qué manera hacerlo? Es que la vida cristiana no es simplemente levantar la mano y decir gracias, Señor. La vida cristiana tiene un propósito, tiene una meta, tiene un destino. Tenemos procesos que vamos a enfrentar, que vamos a vivir. Y si no tenemos las herramientas o los recursos para enfrentar esos tiempos, no lograremos llegar al final. Probablemente tendremos el deseo de tirar la toalla, el deseo de renunciar, de decir basta hasta aquí. Pero cuando conocemos la verdad y conocemos a quien es la verdad, entonces las cosas tienen otro tinte, otra perspectiva y otro fundamento sólido, que es conocer la verdad. Este libro de Tito es uno de los que se llaman las epístolas pastorales, pero es como la brújula que nos va a conducir a puerto seguro. No es por lo que sentimos o las emociones que emergen, es el resultado de los principios permanentes que son eternos e inalterables. Y la pregunta siempre será, como padres, ¿qué enseñar a los hijos? ¿Dónde nos sostendremos para mantener una estructura de enseñanza que debería ser inalterable a lo largo de los años? Porque debo decirte que este mundo tan cambiante está tratando de cambiar ahora por inclinaciones la biología del cuerpo. Pero si tú vas a enseñar a tus hijos, ¿qué les vas a enseñar? ¿Cómo te gustaría que ellos fueran el día de mañana? ¿Cómo deberían ser el día de mañana? Y en ocasiones decimos, debo enseñar buenos modales para que nuestros hijos sean educados, amables, sobresalgan por ser personas que se propicie dar, o como dijeran nuestros padres, que ya casi no se escucha esa palabra, acomedidos, que demos un paso sin que nos lo pidan. Y es que este mundo está alterando nuestra forma de pensar. Hay dos cosas que puedo decirte antes de empezar, que necesitamos hacer una diferencia. Lo que nunca debería cambiar debería ser moral y ética. Pero debo reiterarte, la moral es cambiable, es alterable, y hoy tú ya lo estamos viviendo. No es la misma moral de hace 50 años. La moral hoy tiene diversos nombres, pero la ética es
como los principios bíblicos, permanentes e inalterables. Así debería ser. Y eso es lo que necesitamos darnos cuenta. Vamos a ponernos de pie y acompáñame a leer Tito, capítulo 2, verso 1. Y es la razón y la responsabilidad de los líderes mantener esa perspectiva. Porque una congregación sin dirección se va a perder. Una congregación sin una brújula correcta jamás llegará a su lugar de destino. ¿Puedes leer conmigo en voz alta, por favor, verso 1 conmigo? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Quieres repetirlo, por favor? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Gracias. Toma tu lugar, por favor. Hemos estado hablando acerca de los requerimientos de un liderazgo para estar al frente. No es alguien improvisado. No es quien levanta la mano y dice yo quiero ser. Eso no lo equipa para estar al frente. Se puede tener un buen corazón, pero totalmente equivocado. Se puede tener un buen deseo, pero diametralmente opuesto a la verdad. Entonces, es importante que quien esté al frente tenga un conocimiento aprobado y probado, como una vida que da resultados de lo que predica, está en armonía con lo que hace. Es decir, debe modelar la verdad que comparte, porque será la evidencia contundente que la verdad que predica es fiel, poderosa y transformadora. Esto es algo que necesitamos entender. Por eso, tú y yo, como ovejas, necesitamos tener los parámetros bíblicos para saber dónde colocar nuestros ojos, de qué manera hacerlo. Y he reiterado que en esta serie que hemos estado compartiendo, el propósito no es señalar, no es acusar, no es jactancia, sino por el contrario, debe ubicarnos para nosotros establecer que la verdad determina el curso de nuestra vida. Ustedes como papá o papás, mamá y papá, la instrucción que dan a sus hijos no debe ser variable. Debe mantener una firmeza que a lo largo de su niñez, su adolescencia y su crecimiento siempre sea una misma, para que ellos puedan ser dentro o fuera de casa los mismos, para que ellos puedan hablar, pensar y accionar de la misma manera. Así que nosotros entonces tenemos una gran oportunidad de penetrar en estas verdades eternas que nos van a equipar, ampliar nuestra mente, nuestra perspectiva y saber entonces si estoy en el lugar correcto, si estoy escuchando la palabra que es realmente la palabra de Dios, aquello que hará un cambio, una transformación en mi vida. Porque una palabra sin el respaldo de Dios no va a producir cambios en una vida. Pero la palabra de Dios, que es poderosa, que es viva y eficaz, tiene el poder y la capacidad de transformar vidas. Esto es muy importante. Así que Pablo le escribe a este hombre llamado Tito. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Pablo señalar estas palabras? Debo reiterarte que Tito era un hombre que, no un joven, como a veces confundimos también con el joven Timoteo, era un joven de 40 años. En relación a mi papá, pues soy un joven, ¿verdad? Todo es dependiendo de la perspectiva. A veces me dicen, mira, tiene 25 años. Y le digo, ahí está muy chavo. Está jovencito, dependiendo de la perspectiva. Así que Timoteo, al igual que Tito, tenían una juventud en relación con el anciano Pablo. Pero estás hablando de hombres de 40 años, para que no digas, es que el joven Timoteo, no. Tenía 40 años de edad, bien vividos. ¿Ok? Y los años impactan, ¿verdad que sí? Como dicen mis hijas, los años se sienten.
Ok. Así que Pablo coloca a este hombre, porque lo decimos joven, por eso necesito hacer esta aclaración previa. Pablo coloca a Tito en la isla de Creta, o en la iglesia que estaba en Creta, como resultado de encontrar una serie de anomalías dentro de la iglesia. Una falsa enseñanza, una condición crítica, una ausencia de verdades eternas que tristemente la iglesia estaba llevando a cabo, pero no tenían el fundamento. Por eso Pablo le dice a Tito: mira, necesito que te vayas a Creta. ¿Y cuál era el punto? ¿Qué decir? ¿Qué enseñar? Y es precisamente la razón de este texto. Lo voy a colocar de una manera muy clara. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la verdad eterna, con la sana doctrina. Es decir, Pablo está diciendo que no debería ser el púlpito el medio para conducir a las personas en otra senda y con otro tipo de palabras, motivaciones o discursos. Se tiene que hablar lo que Jesús mismo enseñó. Esa palabra que se recibió y los discípulos recibieron, y de esta manera, en esa continuidad, sin alterar, sin adulterar, sin colocar intereses, esa palabra debería ser el mensaje original para transmitirse en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué es lo que el pastor entonces tiene que hacer? ¿Qué es lo que el pastor debería hablar? ¿Contar chistes? ¿Ser muy atractivo en su discurso? ¿Tener carisma? ¿Ser de una empatía enorme? No. La labor fundamental del pastor es amar, instruir, cuidar, alimentar a las ovejas. Su propósito prioritario es cumplir la misión que el gran pastor de las ovejas le encomendó. Y él, como pastor, necesita aprender, conocer las verdades para mantener la preservación de esa verdad, para producir los mismos resultados que se hicieron en el pasado. Deberían ser los resultados que hoy deberíamos vivir. Cada vez que se expone la palabra es una siembra poderosa, pero también esa palabra dará su fruto, porque lo que sembramos cosechamos, recuerda eso. Así que, ¿qué es lo que debemos entonces enseñar? La verdad de la palabra, la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Doctrina significa lo que se enseña, lo que prevalece, lo que es inalterable, lo que es desde el principio y será hasta el final. Por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Las palabras que un pastor o un liderazgo comparte debe ser no su opinión, no su perspectiva, no su forma de ser, sino lo que este libro, el manual de operaciones legado por el Señor, debe ser la fuente a la cual tú y yo necesitamos conocer. ¿Qué es lo que entonces las ovejas debemos aprender? La sana doctrina. Ese es el problema, que muchos hoy tenemos una diversidad de posturas. No creo en el Espíritu Santo, no creo que la alabanza, y tenemos una diversidad. Y tenemos una postura: es que si no se bautiza no va a ser salvo. Y tenemos una cantidad enorme de posturas: que las mujeres deben usar pañoleta, que no deben usar falda. ¿Realmente eso será la sana doctrina? No. Ese es el punto que tú y yo necesitamos colocar muy claramente. Dios nos ha legado su palabra para que sea la fuente de donde tú y yo comamos o bebamos, es decir, donde se nutra nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Todo nuestro ser por completo debe estar arraigado y cimentado en esa verdad.
La sana doctrina va a ser el antídoto perfecto contra el error. El error no puede convivir en el contexto de la verdad. Es lo opuesto. Se aleja del centro de la verdad para colocar una postura y de esta manera generar un conflicto. Pero el error no puede cohabitar ni coexistir dentro de la verdad. La razón de la sana doctrina es para contrarrestar los futuros errores que están emergiendo a nuestro alrededor y han venido a ser aceptados como parte de nuestra forma de pensar dentro del cristianismo y creer que son parte de nuestra vida bíblica. Esa fue la razón por la que Pablo dejó a Tito en Creta, para que aclarara que no todo lo que se estaba enseñando estaba relacionado con la sana doctrina. Y si algo necesitamos los creyentes es aprender a conocer más la verdad de la palabra de Dios. Y no solo en el contexto intelectual, sino en la práctica cotidiana que nutrirá y fortalecerá nuestra fe para seguir adelante en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque la sana doctrina será como la medicina que se anticipa para no tener problemas o dificultades espirituales. Como su nombre dice, sana doctrina es una salud espiritual perfecta, que está en armonía una cosa con otra. Qué importante entonces, que tú debes saber que el centro o el púlpito debe ser una continua extensión, predicación de la sana doctrina. No de fábulas, no de mitos, no de posturas, no de condiciones extremas. Porque a veces decimos, es que el Espíritu Santo, sucede una gran cantidad de condiciones que dices, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. O Dios me dijo, y entramos en otro renglón conflictivo. Qué tremendo. Pero ese es el punto. La ceguera espiritual es el resultado, mencioné, de dos aspectos básicos. Uno es la ignorancia. Ignorar la verdad tiene un alto costo. Pero también existe una ignorancia voluntaria de negar, de no aceptar la verdad y moverse acorde a sus intereses. Es que tenemos que darnos cuenta de esto. Uno de los grandes conflictos que la iglesia tiene, y no es el único, es una gran cantidad. Hace unos días Anita, la directora de la escuela de los niños, me dice, voy a hacer una actividad con los adolescentes y estoy pidiendo si me pueden dar qué aspectos nocivos estamos enfrentando como iglesia, es decir, término general de iglesia en el mundo entero, y como congregación cuál. Entonces le empecé a comentar y me dice, no, los quiero por escrito. Le digo, uy, no voy a terminar. ¿Por qué? Estamos viviendo tiempos donde las personas tienen una postura, una preferencia, una inclinación y se convierte en la ley. En lugar de saber si lo que creo, practico, está dentro del contexto de la verdad revelada y entonces saber si es lo correcto. La palabra de Dios tiene un gran impacto. Produce vidas transformadas. No perfectas, pero estamos caminando paso a paso para ser cada día mejores en Él. Y por la gracia de Él, ser mejores. Qué tremendo. La iglesia no puede ser tan crédula. A veces creemos todo lo que se dice, todo lo que se escucha. Y circulan una gran cantidad de posturas que dices, wow, te envían un mensaje, la bendición de Dios va a reposar esta noche sobre tu casa. Va a venir un incremento en todo lo que hagas, pero necesitas enviarlo a 10 mínimo para que Dios lo haga.
Y todos, la mayoría van, amén, gloria a Dios, aleluya. Y no puede ser. No puede ser. O alguien dijo, cuando Dios va a tratar contigo, te va a quitar todo. Y yo dije, ¿qué? ¿Tú puedes creer eso? Pues no, porque conoces la verdad. El punto es que la ignorancia permite a toda esta gran cantidad de condiciones introducirse, normar una postura y tristemente al aceptarse se convierte en una condición que va a generar un conflicto en la vida de cada persona. Esa es la condición que podemos encontrar además de otras tantas. ¿Por qué? Porque la iglesia en ocasiones parece un centro de diversiones y no un salón de clases. A veces es más importante entretener a los asistentes que en alimentar a las ovejas. A veces es más importante venir y llorar que caminar con Dios todos los días de su vida. No es fácil el tema que estoy tocando, pero es necesario, porque una responsabilidad no puede eludirse. ¿Y cuál es el propósito de exponer esto? ¿Colocar a otros bajo un dilema? No, es en lo individual, para saber si lo que creo está dentro del contexto de la verdad, si lo que vivo está en relación y en armonía con la palabra. Y si no vivo de esa manera, entonces ayúdame, Dios, a colocar mis caminos dentro de tus caminos. Toma mi mano y ayúdame, Señor, a seguir adelante. Como cantaba Iván, el que empezó la buena obra no la ha concluido. Gracias, Dios. Estamos en proceso de construcción. Dios está llevándonos paso a paso en ese propósito, pero es importantísimo que nosotros no ignoremos la verdad. Dios no construirá algo mejor sin nosotros. Tú y yo necesitamos conocer a Dios, conocer sus planes para ser colaboradores de Él, sumarnos a la obra de Dios. Qué tremendo que Dios nos confiera tanta oportunidad, pero el requisito es, como Jesús declaró, si me conocen, conocerán mi palabra y vas a guardar su palabra. Pero hay algo que hace 2-3 días fue para mí algo glorioso. Estaba estudiando el libro de Hebreos capítulo 13 y mientras tenía mi devocional, y a veces leo en voz alta y estoy orando y encontré ese verso que dice, porque Dios será Él en nosotros quien culmine la obra. Y yo dije, oh Dios, gracias, porque no es mi fuerza, no es mi talento, no es mi habilidad, no es mi capacidad, eres tú en mí, Señor. Tú vas a completar lo que hace falta porque vives en mí y a través de mí, Señor. Y eso es lo que Dios desea hacer. Pero Dios nunca va a usurpar tu capacidad de comprensión. Dios te va a dar en la medida de tu capacidad. Ese es el principio de Dios. Nunca va a darte más de lo que puedes llevar o de lo que puedes negociar, hablando de los talentos, de los dones. Dios no te va a dar más de lo que seamos capaces de comprender o llevar. La medida de nuestra capacidad es la que define lo que conocemos o la revelación que Dios nos dará. Y en la medida en que tú y yo decidamos superar nuestro nivel con su ayuda, porque Él es el más interesado en que tú y yo crezcamos. Él es el más interesado en llevarnos de la niñez y de la adolescencia espiritual a la madurez espiritual. Por eso todo creyente debería tener como parámetro alcanzar la estatura, llegar a la estatura. El libro de Hebreos habla de perfección. El libro de Santiago te va a hablar de la inmadurez. Qué tremendo.
Esto es lo que estamos hablando. Que como creyentes necesitamos ir ascendiendo paulatinamente en nuestro proceso. Es lo que vas a ver en el Faith Café de mañana, Proverbios 4:18. No lo tenemos en la lista, pero vamos a pedirle a la señora interventora si nos ayuda, por favor. Gracias. No lo tenemos ahí, pero fíjate lo que dice este verso, Proverbios 4:18. Cuando alguien lo vea por vez primera, levante su voz, por favor, y léalo en voz alta. Adelante. ¿Qué dice? Que va disminuyendo, que va en un proceso ascendente. Escucha bien. En un proceso ascendente. Si tú decides quedarte en el lugar donde estás, es tu decisión y es respetable, pero Dios está esperando que llegues a este nivel. Ese es el punto. La senda del justo debe tener una meta, debe ir en ascenso constante. No debe permanecer en el lugar donde el día que conocimos a Cristo nos quedamos. Este es el gran reto de todo creyente, no nomás de los líderes, de todo creyente. Orar, no leer la Biblia, estudiar la Biblia. Tener un estudio sistemático de la palabra. Por eso los martes estamos haciendo una inversión de tiempo para tratar de preparar en lo posible a la iglesia, porque los tiempos que hoy vivimos no difieren de los tiempos del apóstol Pablo. Si tú te percatas de todas las epístolas que Pablo escribe, estamos prácticamente en un escenario similar y probablemente aumentado. Conocer a Cristo, ¿qué es? Una vida nueva. Es romper un pasado para establecer un presente. Es iniciar una vida donde el pasado perdonado ya es olvidado. Amén. Ese es el plan y el propósito. Pero así como ese pasado es olvidado, es porque esa vida nueva empezará a tener una inclinación, una prioridad y una acción con la verdad de la palabra de Dios. Habrá un antes y un después. Ese es el punto. Y es que hoy, dice el libro de Mateo capítulo 28, 19 y 20, ese sí lo tenemos ahí, si me ayudas por favor. Esta es una severa responsabilidad para todos y cada uno de los que conocemos a Jesús. Por tanto, eso es lo único que entiendo. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una palabra para todos nosotros, pero la pregunta es, ¿qué les voy a predicar? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué van a creer? ¿O cuál es el mensaje que debo compartirles? Que mi pastor fue al cielo y luego fue al infierno y que Dios lo llevó por un tour a lo largo de todo ese mundo espiritual. ¿Lo llevaré ahí? ¿Le diré que mi pastor es el que más rico que vive en Puerta de Fierro? O sea, ¿qué es lo que necesito? Estamos hablando de lo que la gran mayoría ve. Pero tú y yo necesitamos entender que lo único que puede cambiar a cualquier persona bajo cualquier condición, situación o posición social, a una sociedad en crisis, es el mensaje del Evangelio. Lo único que puede transformar una familia es el poder del Evangelio. Lo único que puede extraernos del pozo, de la desesperación, de la perdición, del vacío, es el mensaje del Evangelio. Por eso, lo que tú y yo necesitamos es conocer el mensaje del Evangelio para compartir el mensaje del Evangelio. Qué ironía, el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Recuerdas? Fue llevado al tercer cielo.
pero nunca utilizó su experiencia para tratar de impactar, impresionar a otros para ganarlos para Cristo. Nunca, nunca. Porque la predicación del Evangelio no consiste en experiencias personales, es en la obra consumada en la cruz del Calvario. Wow. Esa es la razón por la que tenemos que tocar este tema. Hoy tenemos una gran cantidad de posturas. Y la pregunta es, ¿cuál creo? ¿Cuál es la correcta? Realmente todas me colocan en un dilema. Conocer la verdad, Jesús dijo, nos hará libres. Y ese es el reto para ti y para mí, estar en el lugar donde la verdad se predica, donde la palabra de Dios es real y donde hay una congruencia entre lo que se predica y se vive para comunicar esa verdad. El siguiente verso, por favor, que tenemos ahí de Mateo 19 y 20, dice que enseñándoles que guarden todas las cosas. Esas son las condicionantes que nos enmarca, o los límites donde tú y yo necesitamos darnos cuenta que podemos movernos. Las cosas que les he mandado, lo que Jesús enseñó, lo que el Nuevo Testamento en su contexto nos muestra, es lo que tú y yo podemos enseñarle al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una gran condición de falta de identidad en la iglesia. Hablando en términos generales, recuerda, hay una sola iglesia. Podemos haber millones de congregaciones, pero hay una sola iglesia. Gracias, Señor. Por eso somos hermanos con los que están en China, hermanos con los que están en otros países. Gracias, Señor, porque los lazos del Calvario nos unen. Quizás no los conocemos físicamente, pero podemos orar por ellos, sabiendo que ahí el Señor desea que ellos también tengan la libertad. Esto es lo que nos debe entonces ocupar, las cosas que debemos enseñar. Esa es doctrina, esa es doctrina. Uno de mis autores favoritos, que ya partió con el Señor, él tenía una frase que decía: la predicación doctrinal prácticamente ha desaparecido de los púlpitos. ¿Cuán cierto es, verdad? ¿Tú recuerdas? Bueno, siempre trato de predicar algo doctrinal, pero ¿tú recuerdas cuándo fue la última vez que escuchaste una doctrina, una predicación con un alto grado de condición doctrinal que ampliara tu horizonte, que fortaleciera tu fe e hiciera posible que tus fundamentos se hicieran más sólidos? ¿Puedes recordar? Es como, ¿hace cuánto fue que escuchaste una predicación acerca del cielo? Al cielo. Hábleme de aquí. Aquí es donde quiero ser rico. Aquí es donde voy a vivir. Aquí es donde necesito. ¿Sabes qué? Tenemos un destino por alcanzar. ¿Y te has preguntado qué será cuando tus ojos se cierren? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde los vas a abrir? ¿Cuánto tiempo va a transcurrir? ¿Quién o cómo vas a hacerlo? ¿En dónde estarás? Esa es doctrina. ¿Qué dice la Biblia? Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Aleluya. Aún Job, sin tener la doctrina que tú y yo tenemos acceso, Job un buen día dijo: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso no celebramos nunca el Día de Muertos, porque Dios es real y todos vivimos para Él. Y Job dijo: porque yo sé que mis ojos le verán y nadie lo verá por mí. Yo contemplaré su rostro, gloria a Dios.
De eso es lo que estamos hablando. La sana doctrina siempre te va a ubicar en tiempo y momento y va a colocar todas las doctrinas bíblicas en todo su contexto para mantener una coherencia de pensamiento, una línea directiva que nunca va a tener una contradicción, sino que siempre caminará en un propósito, a una meta y con un destino final. En otras palabras, nunca habrá una contradicción en una creencia de la verdad de la palabra de Dios. Nunca. Esa es la sana doctrina, la que viene armónicamente estableciéndose una con una para ser el todo de la verdad que tenemos. Hay un texto que es difícil en el libro de Lamentaciones. Si lo trae tu Biblia, yo lo vi esta mañana. 2:14. Y es algo que debo puntualizar. ¿Qué clase de liderazgo tú sigues? Porque la mayoría de lo que somos es lo que vamos a reproducir. Prácticamente las ovejas van a tener una misma condición, postura, continuidad, estilo de vida y conducta como lo es su pastor. Y ese es un problema, porque los modelos que tú y yo somos imperfectos, por supuesto, pero tratamos con la ayuda de Dios de ir paso a paso superando nuestras limitaciones para que sea Dios en nosotros cumpliendo lo que hace falta, para llevarnos a ser cada día ese reflejo de Cristo sobre la faz de la tierra. Tú puedes decir: no soy perfecto, y tienes toda la razón, pero no quiero escudarme en mi condición natural para continuar viviendo de la misma manera, porque el propósito para el cual soy llamado es cada día conocer más y más y más a nuestro Señor. Y Él produce en ti como en mí el querer como el hacer. Él es quien lo hace todo. Lo único que necesitamos es estar dispuestos. ¿Qué dice este verso? Jeremías está escribiendo en el contexto de lo que estaba enfrentando con su pueblo. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron como que, ¿en dónde lo he oído? ¿En dónde lo he visto? ¿Te das cuenta? No es algo nuevo. Es la ausencia de conocimiento del pueblo de Dios en aceptar todas estas condiciones y hacerlas propias. Pero hay un aspecto contundente. No puedo tocar todo ese tema que está ahí, pero sí necesito hacer 2, 3 aclaraciones. La primera: cuando el pastor nunca confronta tu vida por tu pecado, es para que no te vayas de la congregación. Y no está hablando de que el pastor es juez, no, pero es que lo malo no puede ser solapado. Lo malo no puede ser abrazado. ¿Quién puede lanzar la primera piedra? Yo no. Yo no puedo lanzar la primera piedra. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Cuando se omite un cambio de conducta es porque es más importante continuar favoreciendo esas condiciones que anunciar la verdad que la palabra de Dios contiene. Aquí nunca vas a encontrar, como a veces colocamos afuera de las cocheras o afuera, no estacionarse, ¿eh? No a esto, no a aquello. No. Aquí nunca vas a encontrar esa condición, porque el propósito de la iglesia no es normar ni prohibir. Dios produce el hacer como el querer. Tan sencillo. Mi papá era un excelente músico y tenía orquestas,
Y a veces mi papá me invitaba y vamos. Y a veces, ¿no quieres esto? No, ¿no te dejan hacer esto en la iglesia? Yo, papá, no es la iglesia. Pero antes sí, ahora no. Ah, porque antes no tenía Cristo, hoy Cristo está en mi vida. Qué diferencia. Pero si te prohíben, nadie me prohíbe nada, papá. Es lo que Dios produce en mí. Al nacer de nuevo hay una nueva naturaleza que empieza a amar lo que Dios ama, que empieza a buscar lo que Dios le agrada. Y esa es la razón. Por eso nunca vas a encontrar aquí nada que indique un no. Estamos para hablar a favor de la verdad. Esa es la razón. Pero este texto de Lamentaciones está directamente relacionado con un liderazgo que estaba más interesado en extraer beneficios de las ovejas que enseñarles la verdad eterna que libera. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese es el punto del evangelio de la prosperidad. ¿Cómo equivocamos las cosas? La Biblia dice que Dios al que llama lo equipa, y donde Dios envía, Dios respalda. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué los cantantes cobran tanto? ¿Alguien me puede decir eso? No lo entiendo. ¿O ellos están en un lugar superior? ¿Están en una posición más alta? ¿O será que nosotros nos estamos acostumbrando a las ideas que el mundo nos ha colocado y las hemos permitido entrar en la iglesia, y de esta manera hemos fomentado una cantidad enorme de pagar por servicios? Es como si tú hoy vinieras a decir: traje mi cuota para pagar por la adoración. No. La Biblia dice, ¿cuál es el principio bíblico? Lo que de gracia recibiste, de gracia dar. ¿Te das cuenta? Es como si yo quisiera cobrar por predicar. Cuando Dios me bendice porque lo que me agrada hacer, es más como dijeran: yo pagaría por hacerlo. Yo pagaría por hacerlo, porque es mi vida, es lo que me agrada, es lo que deseo hacer, es el llamado que Dios hizo a mi vida. Y el propósito entonces es compartirte que los brazos de nuestro Padre Celestial extendidos de amor están para ti. Que Dios desea llevarte paso a paso, no a verte como niño, ni que te quedes como bebé, sino que puedas llegar a alcanzar la madurez. Y aun cuando la madurez conlleva una serie de riesgos, también conlleva una gran cantidad de beneficios. Voy a hacer una pregunta a los papás. Hoy a su altura, ¿quisieran que sus hijos se hubieran quedado de niños o que experimentaran la madurez? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Nadie dice nada. O sea, no es una clase para reprobar, no. Es que ese es el punto. Los niños son bonitos, por supuesto, pero tienen un desarrollo natural, biológico, fisiológico que deben recurrirse, es decir, una continuidad. Y a veces nosotros decimos: ay, cómo me gustaría que te quedaras así. Es como si tú dijeras: yo también me voy a congelar en el tiempo. No puedes. No puedes. El propósito divino entonces es llevarnos paso a paso. Conocimos al Señor, le entregamos nuestra vida, empezamos con los fundamentos, el ABC del cristianismo, el bautismo, imposición de manos, sanidad de los dones, el Espíritu Santo, y a veces ahí nos quedamos. Hebreos 6, verso 1, por favor, porque el tiempo nos ha ganado. Hebreos 6:1 dice lo siguiente: por tanto,
entender por qué dice por tanto. A veces esto es algo que tú y yo vamos a tener muy claro a lo largo de toda la Escritura, y tenemos que entender que cuando escriben ciertos momentos, algo es como el resultado de todo lo que previamente se ha estado hablando. Por tanto, es el resumen de las condiciones que en los capítulos anteriores se expusieron para llegar a la conclusión de lo que se había escrito. ¿Vamos bien? Porque luego las doctrinas, es que en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y yo me quedo, ¿qué? Y el resumen, el total que es en el 6, ¿de qué está hablando? ¿Te das cuenta? Un principio de interpretación bíblica es el siguiente: un texto fuera de contexto es un pretexto. Recuerda eso. Un texto fuera de su contexto se vuelve un pretexto. Mira, tan sencillo, antes de leer esto. Aquí en Guadalajara había un pastor, y lo he mencionado, que predicaba acerca del concubinato. Sí, aunque te parezca extraño. Él vivía con concubinas, predicaba el concubinato y era aceptable. Pero lo que más te va a sorprender es, porque nosotros conocimos a varias personas que están ahí, había más mujeres que hombres. ¿Cómo? Y él justificaba: David, Salomón, los reyes tuvieron muchas mujeres. Pero la pregunta es, ¿realmente esa era una doctrina aprobada, fomentada por la Biblia, o representaba una postura de alguien con una inclinación de esta naturaleza? Estamos hablando entonces de un texto fuera de contexto, se vuelve un pretexto. ¿Sí? Qué difícil. Vamos a ver, verso 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿cuáles son? Más adelante dice, pero subraya esta frase, por favor, y consérvala para tu propia vida. Vamos adelante a la perfección. Y los rudimentos o las bases doctrinales, ¿cuáles son? El fundamento del arrepentimiento, obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y así sucesivamente. El escritor de Hebreos está diciendo: ya basta, ya despierten, ya superen, vamos adelante. Cuando yo lo aprendí, me impactó, porque parecía como un golpe para mi vida. Pero me di cuenta precisamente eso, que no debía permanecer en un estancamiento espiritual, sino que deberíamos ir superándonos. Y esto es en cada renglón de tu vida, en tu vida familiar o en tu vida laboral, académica, en cualquier ámbito. Tú necesitas superarte. Tú necesitas ir escalando peldaños. Tú no puedes permanecer en esa misma condición. Es vital que decidas romper con las estrategias de tu ayer e iniciar cosas nuevas, mirando y volando hacia adelante. Jamás lograremos tener una vida de superación si estamos atados a las condiciones que nos limitan. La Biblia dice: vamos adelante. ¿A qué? A la perfección. Es decir, a la madurez. Y la madurez no es decir, tengo 30, 50 años del Evangelio. No, nunca. Una cosa es distinta, edad, y otra cosa es madurez. Hay personas que pueden tener 80 años de edad y son unos niños, y toda su vida fueron unos niños. Y hay personas que tienen 30 años y son tan maduros que dices: wow, ¿de dónde salió tal profundidad? ¿Qué diferencia? Así que tú y yo necesitamos entonces mirar hacia adelante. Y el reto del pastor siempre será llevarte más adelante, más arriba, más con Cristo.
menos del mundo, más de Dios. Esta es una decisión personal. De hecho, es un imperativo. Esta palabra es un imperativo, es decir, una orden específicamente que dice vamos adelante. Es como un general con su ejército. ¿Quieren venir atrás de mí? Vamos, ¿verdad? Ese es el punto. Y es lo que está diciendo, que nosotros necesitamos madurar, crecer y alcanzar otro nivel al cual quizás no nos hemos dado cuenta, pero Dios ha colocado dentro de cada uno de nosotros un potencial enorme, enorme, que no alcanzamos a descubrir hasta dónde podemos llegar. No podemos entender hasta dónde Dios puede llevarnos, pero nunca lo sabrás si nunca te subes a la barca de la aventura. Es como mi esposa se subió al barco de la aventura conmigo, no sabía dónde, pero se subió conmigo. Y gracias a Dios hemos llegado hasta aquí. Nunca vas a saberlo hasta que no estés dispuesto a creerle a Dios, a confiar en Dios y a decidir hacerlo a la manera de Dios. Ese es el punto. Crecer es una decisión. Espiritualmente hablando, estamos diciendo, académicamente, es donde tú puedes decidir romper con todo para mirar hacia adelante. Por eso leíamos Proverbios 4:18. La senda del justo es como el sol. Qué hermosos son los amaneceres, ¿verdad? Qué agradables, pero ¿así permanece el sol? La tierra va interactuando de tal manera que entonces esos rayos tienen otra posición y otra influencia sobre nosotros hasta llegar al momento glorioso. Eso es lo que está diciendo. Lleguemos a la estatura que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es? Yo creo que si hoy tú y yo nos midiéramos, tal vez no hemos despegado tanto. Pero Dios esperaría que tú y yo fuéramos como águilas, que voláramos a las alturas, que fuéramos como aquellos 4 jóvenes hebreos en el libro de Daniel, 10 veces mejores que los demás. Dios sabe cómo medir, Dios sabe cómo hacerlo, Dios tiene los recursos. No son los nuestros, no son nuestros talentos o habilidades. Él es en nosotros el que produce el querer como el hacer. Te voy a leer el libro de Hebreos capítulo 13, donde te comenté para cerrar con esto, que no lo tenemos. Ay, Señor. Y lo subrayé, pero esta no es mi Biblia de casa. Esta es mi Biblia de iglesia. Qué tremendo, ¿eh? Déjame decirte es que yo tengo Biblias en todos lados. La verdad. Dice, haciendo Él en nosotros lo que hace falta, si lo encuentras. Está en el capítulo 13. Gracias. Verso 21. Si fueron a la iglesia. Verso 21 dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Aleluya. Haciendo Él en nosotros. Pero tengo que dejar esto, pero tengo que irme. Mira, no está hablando de ti. Tú eres el vaso, Él es quien guía. Tú cuando dices, Señor, aquí estoy, es cuando entonces las cosas van a tener otro resultado. Cuando le rendimos lo que somos, es cuando Él tiene la libertad para hacer toda la
condición que Él ha determinado para tu vida y mi vida. No hay mejor lugar donde tú puedas estar sino en su perfecta voluntad y en sus manos. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Nadie pudiera o debería jactarse por tener una estatura espiritual, porque no es nuestra, es Él en nosotros, como dice el verso 21. Pero la medida de nuestro nivel espiritual estará determinando el estilo de vida que tenemos. Cuando estamos pasando tiempos difíciles, no es nada grato, no es nada fácil, lloramos, y yo soy el primero, lloramos. Y por lo general es nuestra queja lo que emerge. ¿Por qué? Porque siempre damos por asentado que como hijos de Dios no deberíamos atravesar tiempos adversos, tiempos de crisis, tiempos de dolor. Pero cuando conoces a tu Padre Celestial, sabes que si Dios lo permitió, porque Él tiene un propósito. No comprensible aquí, pero el día de mañana Dios lo revelará. Eso se llama madurez. No que no nos duela, duele. Y a veces no hay palabras para expresar el dolor, pero podemos decir: Señor, como lo hizo Job, yo sé que después de todas las tormentas y todo lo que he atravesado, dijo Job, yo sé que Dios tiene un propósito. No lo alcanzo a comprender, pero Dios tiene un propósito, y ahí me quiero quedar, Señor. ¿Quieres orar conmigo? Y tal vez tú estés en tu situación muy peculiar, pero habla con Dios y que abra nuestro entendimiento cada vez más. Padre, te agradecemos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, de reconocer que tú eres en mí quien hace todo lo que hace falta en mi vida y aún a través de mí para alcanzar a otros y servirte, Señor. ¿Cómo lograr este día hacer válida esta palabra, Señor? La única manera factible es entregarte mi presente, rendirte mi vida, Señor, y de esta manera cumplas tu perfección. Señor, y contigo caminar para llevar a otros un mensaje de amor, de perdón, de libertad, de poder y transformación. Señor, ayúdanos, porque eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Te entregamos todo lo que hoy somos, Dios. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos. Cada vez que nos acerquemos en oración,
a buscar en tu palabra, Señor, no sea simplemente letra, no sea solo el libro, sea hablando tu voz abierta y claramente a nosotros, Señor, para que pueda nuestro entendimiento captar esas verdades y ser trasladadas a la vida cotidiana, Señor. Gracias, gracias por este momento, Señor, que tú estás obrando en nosotros. Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Mucho más de ti, Señor. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. ¿Puedes decirlo con nosotros? Dame, Señor, Dame más de ti. mucho más, Señor. Bendito Señor. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más. Si te sabes este canto, te voy a invitar a que cierres tus ojos y que lo hagas como una oración, no como un canto, sino como una oración de lo profundo de tu corazón. Y puedes poner tu mano en el corazón precisamente para decirle: Señor, esto es lo que necesito. Puedes hacerlo conmigo. Vengo a ti Hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Necesito más de ti, Señor. Toma las limitaciones de mi falta de capacidad, de comprensión, de revelación, de mi falta de armonía con la verdad que predico. Señor, llena, sacia, liberta, inunda. Dame más de ti. Mucho más. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más. Necesito más. Más y más y más. Quiero más De ti. Un buen día Dios puede decir, como a Tito: te necesito en un lugar. Tito no era un improvisado. Tito había aprendido a los pies del más grande maestro de su tiempo, de Pablo. Y él conocía precisamente hasta dónde pudiera llevar a Tito, y lo llevó al ministerio. Un buen día Dios puede hablar a tu vida y decir: ¿estás listo? Es el momento, es el tiempo, es el lugar. Y este canto dice: Señor, dame más para cada día contigo caminar. Vamos a entonarlo una vez más. ¿Quieres hacerlo conmigo? Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Dile: toma mi necesidad, dame tu
palabra. Señor, yo quiero más, Señor, de ti en mí, menos en mí. Dile, yo quiero más, Señor, más y más de ti. Hoy venimos, Padre, porque te necesitamos. Dile, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Dile, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Dile, y habitar en tu presencia. Menguar tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Una vez más, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya, sí, Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Antes de irnos, yo quisiera pedirte que oremos por el matrimonio que tenemos aquí adelante. ¿Cuál es su nombre? Alicia y Fernando. Alguien, acérquense ahí, por favor. Vamos a orar por ellos. Sé que es el día que Dios preparó para su vida. Es la primera vez que los vemos, pero sé que esto es el principio de lo que Dios quiere hacer, de restaurarles y llevarles hacia adelante. Él es el Dios de oportunidades.
el Dios de los grandes inicios. Los que estamos aquí somos ese resultado. Dios restauró y es por eso que estamos aquí. Vamos a orar por ellos. Ahí, por favor, dirija a alguien la oración en voz alta, por Fernando, por Alicia. Padre, te agradecemos. Me has permitido orar con Fernando y con Alicia hace unos momentos, por traer una palabra directiva para su vida, confirmando lo que tú tienes determinado para ellos, su familia. Te agradecemos este gran momento donde sé que tú estás sanando, liberando, llenándoles de tu amor para disipar toda tristeza, todo dolor, sanando toda herida. Oh, gracias Dios. Qué maravilloso Dios. En la casa del Padre hay abundancia. Gracias Dios. Él nos restauró y Él desea a todos restaurar. Gracias Señor. Vamos a orar para despedirnos. Y sería grato terminar también con ese canto, Quebranta mi corazón, que es la manera que dice la Biblia: un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Es como debemos hacerlo. Padre, te agradecemos el gran privilegio, Señor, de venir a adorarte, a tus pies postrarnos y a tu nombre dar honra y gloria, Señor. Gracias por levantarnos de toda tempestad y de toda adversidad. Gracias porque tu paz supera las condiciones del entorno, porque tu Espíritu Santo hoy en nosotros produciendo esa calidad de vida, esa nueva naturaleza para amar lo que amas y caminar en armonía contigo, Señor. Gracias por la vida de Alicia y Fernando, que hoy con nosotros han venido, Señor, y sé que es la cita divina que tú tenías reservada para ellos y para nosotros como congregación. Muchas gracias, Padre. Hoy iniciamos la semana y es el principio de lo que tú has determinado. Tu bendición se extiende, no genera tristeza. Tu bendición enriquece y alcanza y toca a otros, mi Dios. Gracias por el privilegio de tener esta semana. Cumple tu plan y tu propósito y ayúdanos a alinearnos con tu voluntad y a caminar en la senda de la victoria. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, prospérales en cada área de su vida. Citas divinas prepara, como hoy con Alicia y Fernando, Señor. Y prepara momentos para compartirles a otros de tu amor y tu perdón. Y te damos gracias por lo que nos das. Guárdanos de todo peligro, de todo mal, de todo riesgo, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras lo cantamos, puedes acercarte, saludar a alguien, desearle lo mejor en Cristo Jesús. Quebranta mi corazón. Acércate a Fernando, Alicia, para saludarles. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo.